dar primero a la doctora Mampela, que le damos nuestro agradecimiento y la bienvenida. Ella nos va a hablar de bases genéticas del cáncer. La doctora Alejandra Mampel es especialista en genética médica, es docente del Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Cuyo, es la directora académica del Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo, y su conferencia se denomina Bases Genéticas del Cáncer. Bueno, yo primero que todo agradecerles esta oportunidad y la invitación que María Eugenia y Emilce nos han hecho. Para nosotros es un placer colaborar y estar dentro de este tipo de eventos que trabajan por la prevención. La genética es prevención, es tal vez lo primero que me enseñaron. Entonces, seguir trabajando en distintas áreas de la salud, en prevención, y no bajar los brazos en estos momentos, me parece, como dijo la decana, algún trabajo de muchísimo valor y que hay que difundir y tratar de multiplicar. Así que bueno, la idea en este ratito es explicarles lo más sencillo, lo más simple, cuáles son las bases genéticas del cáncer. Hay algunos conceptos que seguramente todos manejan, pero que siempre es bueno volver al punto de partida para poder entender las cosas más complejas que arriban en cuanto a el cáncer y su etiología. El primer concepto con el que siempre hablo cuando hablo de cáncer en genética es que el cáncer es de causa genética. Todo tipo de tumor es de base genética. Muchas veces los pacientes vienen al consultorio y dicen, vengo a ver si el tumor que yo tengo es genético o no. No, señora, lo primero que le vamos a decir es que todo tumor es de causa genética. Y ahora vamos a tratar de explicarlo por qué. La importancia de esto llevó a que grupos de investigación y grupos que se interesaban en tratar de buscar alguna cura para el cáncer se juntaran e hicieran consorcios para el estudio del genoma del cáncer. Y es así que hay un grupo que se dedica solamente a buscar errores o alteraciones del genoma en los tumores. En la actualidad, este consorcio, que es el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer, está trabajando en más de 86 proyectos y ha descrito más de 7.000 alteraciones en el genoma de esos tumores. Pero entonces, ¿para qué lo hacen? ¿Cuál es la idea? Justamente el objetivo de conocer estas alteraciones del genoma de los tumores es intentar conocer cuál es la biología o la etiopatogenia del desarrollo tumoral, poder establecer estrategias diagnósticas muy adecuadas y sobre todo siempre en la búsqueda de un tratamiento personalizado y a medida, que eso es a lo que tiende ahora la genómica y la genética, sobre todo aplicado a oncología. Pero la base de todo el desarrollo tumoral, ustedes saben que está en el ciclo celular, este bien conocido ciclo celular, en donde, si se ve el mouse, ustedes ven que en este círculo, donde la célula se somete todo el tiempo, repetidamente, que en general dura hasta alrededor de 24 horas en las células normales, se basa en series de pasos que multiplican el material genético, lo replican en la fase S o de síntesis, para dividirlo en dos células hijas durante la mitosis o posteriormente a la mitosis. Esto, que es un círculo muy virtuoso, tiene controladores, y son estas proteínas que vemos, que son quinasas dependientes, son ciclinas, que están o frenando o acelerando este ciclo celular. Y es así que, como ustedes ven ahí en el gráfico, y si lo señalo, CDK4 y 6 aceleran y tienden a acelerar o hacer avanzar el ciclo celular, mientras que otros nos frenan, tratando de controlar y detectar errores que puedan haberse causado en la célula, y que lo que intenta biológicamente y muy virtuosamente es tratar de evitar que esos errores se transmitan a las células hijas y por lo tanto se perpetúen. Se le agrega a todo este mecanismo habitual dos protagonistas fundamentales, que son genes que codifican para proteínas específicas llamados protooncogenes y genes supresores de tumores, que yo los he puesto
contrapuestos porque justamente hacen lo opuesto. Mientras los protoncogenes favorecen la división y la diferenciación celular, los supresores de tumores están constantemente deteniendo y tratando de frenar este proceso. Y para explicar mejor, me pareció muy útil este gráfico del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, donde nos muestra cómo trabajan esos protoncogenes. En realidad, un protoncogen, clásicamente y por definición, es un gen normal, que solamente si sufre una mutación o una alteración, gana función y se transforma en un oncogen. Es por eso que en este gráfico ustedes ven los dos cromosomas representando nuestra genética diploide, el par de alelos que hemos recibido de nuestra madre y de nuestro padre, en donde esta genética normal, este genoma normal que hemos recibido, lleva a una división celular con un ritmo normal. Sin embargo, la presencia o la alteración de uno de esos alelos, con una sola mutación de un protoncogen, es suficiente para ganar función y acelerar procesos que favorezcan el desarrollo de un tumor. Dentro de estas familias, las conocidas, y son muy conocidas por todos, están los HER2, los RAS y los MYC. Esas familias están involucradas en distintos tipos tumorales. A ver si avanza. Entonces, los oncogenes tienen una función normal. Solamente una mutación altera su expresión, aumentando su función, ganando su función, y es necesario solo la mutación de un alelo para que esto se produzca. Contrario a esto, están los genes supresores de tumores, que son genes que nos frenan, y como buen sistema de asegure, la genética que heredamos de nuestros padres siempre, como dijimos, es doble. Pero en los supresores de tumores, para alterar significativamente el funcionamiento de estos genes y que se produzca un tumor, necesito dos mutaciones. Un primer evento que hace que seamos portadores sanos o portadores de una mutación que puede alterar, pero que el otro alelo me compense esa función, pero ya un segundo evento o una segunda mutación lo que hace es que pierda esta célula el freno y se lleve a una proliferación desmedida con el desarrollo de un tumor. Dentro de este grupo, ¿qué genes tenemos? Los clásicos P53, el retinoblastoma, el APC y el PTEN. Estos genes, como ven, trabajan necesitan un doble error para alterar su función. Y esta descripción de estos dos impactos o dos alteraciones necesarias para afectar realmente significativamente la función de los supresores de tumores, la describió Alfred Knudson con la teoría del doble impacto, que revolucionó los conocimientos de carcinogénesis. ¿Cuáles son esas alteraciones en los genes supresores que pueden llevar a la alteración de su función? La pérdida de material, que es lo que llamamos de lesión, un cambio de una base por otra, que es lo que llamamos mutación, un efecto de dominancia negativa, que es cuando tenemos una mutación en un alelo que inhibe al otro que está sano y que funcionaba bien. La haploinsuficiencia, cuando un alelo mutado no alcanza con la contraparte normal a realizar su función, y la metilación, que es parte de lo que la doctora Vargas Roy va a hablar en epigenética, y que implica silenciamiento de un gen que nosotros necesitaríamos tener funcionando. Entonces, ese ciclo celular que habíamos visto inicialmente, miren cómo se nos complicó. Ya no eran solamente las ciclinas, sino empiezan a aparecer y a actuar los genes supresores de tumores y los oncogenes, estableciendo un equilibrio que es muy finito y que por suerte tiene muchos pasos para asegurarnos que no constantemente desarrollemos tumores. Pero la alteración o pérdida de estos supresores de tumores o la ganancia de estos oncogenes, ese desequilibrio, es lo que se observa en el desarrollo tumoral. Entonces, con este principio, necesitamos ahora agregar otro concepto, que es el de mutación somática y mutación germinal. Concepto fundamental para cualquier tipo de charla que se hable de oncología o de cualquier tipo de tumor. ¿Por qué?
Porque las mutaciones germinales deben ser definidas como aquellas que están presentes en todas las células del organismo de un individuo, porque en realidad las recibió de alguno de sus progenitores, o del óvulo o del espermatozoide, y por lo tanto, luego de la fecundación, cada una de las células que fueron derivándose tenían ese error. Por lo tanto, el gran efecto que tiene una mutación germinal es que está presente en todas las células del organismo de ese individuo, pero además la puede transmitir a la descendencia. La gran diferencia es con la mutación somática, que es la típica que aparece en un grupo o en un clon celular y queda limitado a ese órgano o a ese tejido. Por lo tanto, la gran diferencia entre una mutación somática y germinal es que una es heredable, la otra no. Y por lo tanto, eso nos permite redefinir esto que vamos a ver ahora, que es lo que es un cáncer hereditario, de un cáncer esporádico, de un cáncer familiar. Como ustedes ven, estas tres categorías siguen siendo de causa genética. ¿Por qué? Porque las formas esporádicas son las típicas que vemos y que más o menos alcanzan el 80 o más % de los tumores, en donde aparece un tumor aislado en la familia, o aparece un tumor único en una persona grande, un tumor de frecuencia general en la población, mientras que las formas familiares son aquellas familias en donde vemos más tumores de lo habitual, pero que no implican y no tienen una etiopatogenia común. Por ejemplo, un tumor, un cáncer de pulmón, y relacionado con un tío con un cáncer de colon, no tendrían relación etiopatogénica común. Sin embargo, las formas hereditarias, como ven que tienen el mismo color, ¿por qué se ponen de esa manera? Porque son un mismo espectro tumoral. Por ejemplo, cáncer de mama, ovario, cáncer de colon y endometrio. Nosotros instantáneamente pensamos en un síndrome de cáncer hereditario. Entonces, una vez definido esto, las tres categorías que tratamos de identificar en el consultorio son de causa genética, pero responden a mecanismos de herencia distintos. ¿Cuáles son esos mecanismos de herencia? El modelo multifactorial, en donde muchos de ustedes lo deben haber visto a lo largo de su vida académica, es el modelo en donde muchos genes que no tienen la capacidad de dar enfermedad en forma individual, ellos por sí solos son incapaces de dar enfermedad, pero que todos juntos, más un efecto del ambiente, como en el caso del carcinoma de células escamosas de boca, es el alcohol, el cigarrillo, ciertos alimentos como la nuez de areca, son detonantes a una predisposición genética, el detonante para el desarrollo de un tipo tumoral. Es así como este modelo multifactorial responde y explica las formas esporádicas de cáncer y las formas familiares de cáncer. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Si los familiares son muchos individuos dentro de la familia, pero dependen de esto que ven acá. ¿Cuántos genes podrían estar involucrados y generarían una mayor predisposición? Porque algunos genes están relacionados con ese ciclo celular que va a estar alterado. En el caso de formas familiares del carcinoma de células escamosas descrito en numerosos trabajos, se ha visto que el riesgo para los familiares de primer y segundo grado puede aumentar hasta 3 veces dependiendo si hay o no antecedentes en la familia. ¿Y esto por qué está dado? Porque lo que modifica es los genes de predisposición, la carga genética que predispone, y que en estos casos es muy importante decirle a los pacientes que lo que sí podemos modificar son los factores externos, y muchas veces eso cambia la historia de los pacientes. Entonces, poder saber que estamos frente a una forma multifactorial nos permite también asesorar y educar a los pacientes al respecto. Cosa distinta pasa con las formas hereditarias. Las formas esporádicas que vemos ahí se diferencian de las formas hereditarias porque la mutación es heredada y el individuo lo que hereda es una mutación en un gen que por sí solo tiene la capacidad de dar enfermedad. No requiere del ambiente. El ambiente puede ser un agravante, pero simplemente con tener esa mutación heredada hace que ese individuo a lo largo de la vida
esté formando parte de un grupo de mucho riesgo para desarrollar cáncer en esa persona. La otra gran diferencia es la edad. Las formas hereditarias de cáncer, como ustedes ven, requieren, como el individuo nació con una mutación, requiere mucho menos tiempo para adquirir el segundo evento que el que tiene una mutación somática que origina el tumor, porque requiere los dos eventos en las células de origen tumoral. Por lo tanto, es muy importante tratar de diferenciar ante qué paciente estamos. Las formas hereditarias asociadas a estos genes que hemos visto como los supresores de tumores, son muchas de estas en donde en algunos trabajos, buscando si había antecedentes de cáncer oral, tanto como mutaciones en el retinoblastoma, en el Fraumeni, que son síndromes de múltiples cáncer, no refieren cáncer oral. Sin embargo, si yo tuviera que asesorar a un paciente, le revisaría la boca, entre otras cosas. Haría un examen clínico exhaustivo anual, entre los que uno debería incluir este tipo de lesión y pesquisa de este tipo de lesión. La disqueratosis congénita, el xeroderma pigmentoso, la ataxia telangiectase y anemia de Fanconi, que son entidades bastante conocidas, sí están descritas como situaciones que predisponen al cáncer oral, y por lo tanto, saber que estamos frente a esos pacientes nos obliga a hacer un protocolo de seguimiento de los mismos, y en forma ordenada. Entonces, ¿por qué es importante identificar estos síndromes? Porque uno no solamente haría la pesquisa y haría una revisión sistemática de clínica general, y en este caso a lo que nos ocupa hoy es revisar la boca, sino también dar riesgo a la familia. Una entidad autosómica dominante, como son la mayoría de las formas hereditarias, tienen un 50% de ser transmitido el gen, y por lo tanto el alto riesgo de enfermar a lo largo de la vida a sus descendientes, a cada uno de sus descendientes, con una probabilidad que es independiente. Pueden estar todos afectados, ninguno afectado, alguno afectado. Diferente es, por ejemplo, la ataxia telangiectasia, que es autosómica recesiva, en donde los padres son sanos y generalmente los afectados con un riesgo del 25% es para la hermandad. Entonces, saber si estamos frente a una forma esporádica, como les decía yo recién, que es un riesgo de hasta 3 veces en algún familiar, en donde podemos intervenir sacando el factor detonante, que es lo ambiental, no es lo mismo que detectar e identificar una forma hereditaria en donde lo que podemos hacer es detectar lesiones tempranas para tratarlas tempranamente y evitar llegar tarde a ese paciente. Esto nos lleva a un trabajo clínico exhaustivo, un trabajo clínico y de estudio. Uno tiene que constantemente actualizarse en todos los avances y todos los conocimientos, porque esto avanza día a día sobre qué variantes podrían dar una mayor predisposición, qué órganos deberíamos vigilar, qué estudios tendríamos que hacer. Para ir cerrando, es importante saber que las formas esporádicas y familiares no tienen estudios genéticos precisos para hacer. No hay indicación. Todo lo contrario cuando estamos frente a una forma hereditaria, en donde, como son genes únicos, conocidos, tanto la secuenciación masiva como la secuenciación en búsqueda de mutaciones puntuales nos puede servir tanto para el paciente como para la familia. Eso depende y hay que evaluarlo dependiendo de la historia y de los antecedentes que tenemos de cada familia. Por lo tanto, el asesoramiento genético oncológico en cualquier situación que involucre el diagnóstico de cáncer, y el cáncer oral incluido, nos lleva a entender que la historia clínica es lo fundamental, que es un interrogatorio exhaustivo que nos permite detectar, y de hecho lo hacemos cuando estamos frente a un paciente que puede tener una o más lesiones y que debemos trabajar en equipo para tratar de hacer la pesquisa temprana. Detectar un síndrome de predisposición a muchos tumores involucra al médico, a otros especialistas de la medicina, como también en este caso pensar en odontólogos que se ocupen de este tipo de lesiones. Y entonces, conocer la etiopatogenia del cáncer, fíjense lo importante, y esto es solamente como hablar del título de lo que es,
implica un trabajo interdisciplinario en donde nos va a permitir saber cuándo podemos aplicar diagnóstico y realizar un diagnóstico clínico molecular adecuado, que no siempre es posible. Tratar de hacer un adecuado asesoramiento genético a la familia para establecer las condiciones de seguimiento, de pesquisa temprana, detección de portadores en el caso de las formas hereditarias o de descartar el estado de portador, detección de neoplasias asociadas de cualquier órgano, incluida la boca, y aplicar, eso sí, que es lo que cada vez se trata más, de buscar estrategias terapéuticas dirigidas, terapias blanco. Entonces, todo esto nos va a permitir abordar de manera interdisciplinaria y mucho más eficiente el tratamiento, el diagnóstico, el tratamiento y el asesoramiento de los pacientes con este tipo de patología. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, muy amable. Hubo una sola pregunta que, como es la única, la voy a leer. Yo creo que ya fue explicada, pero dice así. ¿Podríamos decir que el cáncer se hereda o se hereda la predisposición? Es muy buena pregunta. Cuando esa sería la pregunta del millón cuando vienen a la consulta. Lo que uno hereda es un gen que, si está en las formas hereditarias, lo que uno hereda es el gen que me da y la coloca a esa paciente en un alto riesgo a enfermar, no es predisposición. La predisposición es cuando hablamos de tumores o cáncer multifactorial o familiar. ¿Por qué? Porque eran esos múltiples genes que individualmente eran incapaces de darme enfermedad. Entonces depende esa dosis de cuántos genes me predispongan, es cuánto voy a necesitar del factor externo para que se desarrolle. Pero todos son genéticos. Cuando hablamos de predisposición, hablamos generalmente de esporádico y familiar. Y cuando hablamos de las formas hereditarias, estamos hablando de mutaciones únicas o monogénicas que directamente tienen alta penetrancia y nos llevan a que ese individuo vaya a enfermar. No hablamos de predisposición. En los hereditarios no hablamos de predisposición. No sé si la contesté. Una segunda pregunta. Sí. Cuando se detecta un tumor, ¿se hace el estudio genético de rutina? Ahí es muy amplia la pregunta, pero en este momento tenés dos situaciones. Cuando uno sospecha una forma hereditaria, uno busca la mutación germinal. Y la mutación germinal es sacándole sangre al paciente porque es el tejido que representa el resto del organismo. Porque si lo tiene en el tumor y lo tiene en la sangre, lo tiene en todo el organismo. Entonces, ahí es cuando uno hace el diagnóstico de una mutación germinal y el diagnóstico de un síndrome hereditario. En este momento se están incorporando en la detección de mutaciones somáticas, es decir, las mutaciones en el tumor, que en el tumor realmente es un desborde de errores. Pero ¿por qué se buscan las mutaciones en el tumor? Porque eso nos permite establecer estrategias blanco contra alguno de los genes y alguna de las vías que desarrollan el tumor. Es diferente hacer una detección somática, es decir, en el tumor propio, que en la mutación germinal, que lo que quiere es detectar si estamos frente a una forma hereditaria de cáncer con asesoramiento y también implicancias terapéuticas, pero no como las tumorales. Son dos estrategias distintas y la somática no es para diagnóstico, es más que todo para terapéutica. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Un millón de gracias y ha sido una exposición muy útil para todos nosotros. Gracias. Ojalá que les haya gustado.